La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el contacto psicológico no es el que se guarda en la agenda de tu teléfono. Yo soy Víctor y como cada semana, como cada emisión en la vida, estoy acompañado de mi compañero Alejandro. ¿Cómo te va? Muy bien, me di cuenta, Víctor, que estuvimos recibiendo algunos correos que dicen que tienes muy bonita voz. Mentira, mentirosos, pero gracias. Bien, aquellas personas que hayan escrito esto, ya les dijo que gracias. Sí. Eso no implica nada más, solo un gracias. Solamente gracias. Bien, la emisión pasada, Víctor, estábamos hablando acerca de las crisis. ¿Es correcto? Y parte también de los correos que no tenían que ver con los comentarios acerca de qué bien te escuchas. ¿De su voz? Hacían esta pregunta de, ok, sí, que entienden que ante una crisis lo ideal son los primeros auxilios psicológicos. Sí. Pero también salía esta pregunta de, bueno, ¿y qué ocurre o qué puedo hacer si yo no tengo un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos? Bien, ok. Bien, entonces yo creo que hay que responder antes de continuar con esto, porque mira, el tema de hoy van a ser los primeros auxilios psicológicos. ¿Va? Spoiler, dices. Sí. Ajá. Sí, o sea, cuando vean esto de PAP, no estamos haciendo ningún otro tipo de referencia. ¿Qué pasó, Paps? Ajá, no. Sí, no va por ahí. Sí, esto de PAP son primeros auxilios psicológicos. Es correcto. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿qué podemos hacer si no tenemos entrenamiento en primeros auxilios psicológicos? Correcto. ¿No? Número uno, o la respuesta lógica es, pues no puedes hacer nada, o no puedes hacer más. Pensémoslo como en los primeros auxilios médicos. Si no sabes hacer primeros auxilios médicos, pues mejor no intervenir, ¿no? A veces podríamos hacer más daño que beneficio. Pero esto implica que una persona que no tiene un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, pues probablemente no pueda identificar una crisis, así como a ojo de buen cubero, vamos a llamarlo. Ok. Pero lo que sí podemos hacer, si a lo mejor estamos sospechando que una persona está en crisis, o a lo mejor, no sé, una persona está desbordada emocionalmente enfrente de mí, y yo digo, ay, esto parece una crisis, puede ser, lo escuché en este podcast de estos muchachos y tal vez, ahí sí podemos hacer cosas que no resulten... Ya metimos a nuestro glosario la palabra iatrogénico, ¿te acuerdas? No, o sea, estoy seguro de que lo hemos mencionado, pero probablemente en aquellas emisiones que no publicamos. Ok. Sí salió. Así que miren, hagamos, saquen su glosario. Mira, ya deberían ya a estas alturas. Ya lo deberían tener abierto, claro que sí. A estas alturas deberían de haber comprado alguna libretita en el cual estén anotando así como, miren, ya salió el nuevo La Ciencia del Depende. Ajá, déjame, agarro mi libreta. Sí. Es correcto. Iatrogenia, entonces. Iatrogenia. Iatrogenia, porque a veces suena a iatrogenia, pero es iatrogenia. Ajá, con I latina. Con I latina. Iatrogenia. Es cuando una intervención, una intervención de cualquier tipo, un medicamento, una forma de terapia, un acompañamiento en este caso, puede perjudicar más que beneficiar a la persona o a donde sea que se esté interviniendo. Entonces eso es en este caso, una intervención iatrogénica, es yo hago algo y resulta peor o resulta contraproducente para la persona en lugar de benéfico, básicamente. Okay. Entonces, si no sé hacer primeros auxilios psicológicos, me limito a... Ajá. Básicamente lo que sí podemos hacer es algún tipo de acompañamiento que se pueda traducir en contención emocional. Es decir, el simple hecho de que yo escuche lo que le pasa a otra persona ya es una forma de acompañamiento, ya es una forma de intervención de alguna manera, no formal como tal, pero esto que te está pasando a ti, este estrés que tú tienes, este malestar que tú presentas, si yo puedo escucharte lo que te está pasando,
sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de consejo, o sea, te escucho abiertamente. Eso ya es una adecuada forma de acompañamiento que se traduce en esto, ¿no? Escuchar. Y el otro punto, pues, es referir a una persona o a un profesional que pueda diferenciar si la persona está en crisis o no. Entonces, tal cual, es como, ok, está pasando eso, yo te escucho, yo recibo esta información que tú me das y al final puedo acompañarte acompañarte o darte información o referirte a un profesional o a una persona que sí sepa qué hacer con una crisis, básicamente. Bien, que algo así ya hemos hablado cuando tocamos este tema del suicidio. Es correcto. Para que quien no lo haya escuchado pueda regresarse y decir, mira, me voy a aventar 2 partes de este tema. Por ahí lo mencionamos, Es correcto. que es un abordaje muy similar, cuando no estamos capacitados para los primeros auxilios psicológicos. Es correcto, así es. Bien, partiendo de esto, y ahora sí, para hablar de los primeros auxilios psicológicos, PAP. Cabe aclarar, cabe hacer la mención que este podcast no sustituye de ninguna manera, de ninguna forma, un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Sí, eso es importante. También pensar que, no sé, leerte un libro tampoco ya te capacita en primeros auxilios psicológicos. Adquiriendo la teoría de los primeros auxilios psicológicos, adquirir la teoría no es suficiente para poder llevarlos a cabo. Les digo, siempre voy a regresar a esto infinidad de veces. Es como los primeros auxilios médicos. Yo me puedo aventar un libro de primeros auxilios médicos, cómo hacer RCP, cómo dar respiración de boca a boca, pero solo con la teoría no me es suficiente. Si lo reducimos incluso más, leer un libro de cómo nadar no te va a hacer nadar. Es correcto. Digo, así es. Por eso es que lleva esta palabra entrenamiento en... Debe haber un entrenamiento, es correcto. Y bueno, dicho eso, y que este podcast es más, y todos, los episodios son más informativos, ¿verdad? No son formativos. Pues los primeros auxilios psicológicos responden a una de las 2 estrategias de intervención en crisis. Al final de la emisión pasada mencionamos que la intervención en crisis se compone por 2 formas de intervención. Que son la intervención de primer orden y la intervención de segundo orden. ¿Qué sería o qué implicaría la intervención de primer orden? La intervención de primer orden es tal cual los primeros auxilios psicológicos. Que será el tema de hoy. ¿Y cuáles implicarían las de segundo orden? Es la terapia para la crisis. ¿Qué esto sería? Por ejemplo, modelos o esquemas terapéuticos breves que van enfocados a la resolución de la crisis. Muy bien. Que no lo vamos a abordar en este episodio, tal vez después, pero por ahora no. Solo nos vamos a enfocar en las intervenciones de primer orden. Sí, por ahí pueden ir dejando en los comentarios o en algún lugar si les interesaría o no que abordemos las de segundo orden. Las de segundo orden. Bien, ¿cuáles serían tus definiciones supercientíficas acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, un punto importante antes de eso es también hay que aclarar que la intervención de segundo orden, la terapia para la crisis, solo puede ser llevada por psicólogos clínicos o terapeutas, lo cual es la diferencia con los primeros auxilios psicológicos, bueno, entre varias, que los primeros auxilios psicológicos sí los puede hacer cualquier persona, aunque no sean psicólogos, aunque no sean terapeutas, pero que estén entrenados en ello. Eso sería importante porque si lo vemos así, muchas personas podrían creer... Y hay que aclarar esto, que no es verdad. No todos los psicólogos están entrenados para dar primeros auxilios psicológicos. Es correcto. La mayoría de las escuelas de psicología sí tienen en su plan de estudios una materia que hable al respecto. Sí, pero es de contenido teórico. Es correcto, así es. Y bueno, hay algunas otras escuelas que no lo tienen. Entonces, sí es lógico, tiene sentido pensar que un psicólogo sabe hacer primeros auxilios psicológicos, pues normalmente no. Y de hecho, cuando se entrenan los psicólogos en primeros auxilios psicológicos, son el tipo de personal que más trabajo cuesta entrenar por la misma formación, ¿no? Pero eso es importante. Cualquier persona que sepa hacerlos o que esté entrenada para ello, los puede llevar a cabo. Sí, que esto es importante en el entendido que el personal de emergencia se esperaría que esté entrenado en primeros auxilios psicológicos. Es correcto. Pero volvemos a lo mismo, se esperaría.
Casi no pasa. Casi no pasa. Y el asunto con esto es que a veces, y lo habrán visto, es que luego mandan a personal no capacitado a hacer primeros auxilios psicológicos y esto puede resultar iatrogénico. Es correcto. Dada esta aclaración, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Serían una forma de intervención psicosocial enfocada en la prevención secundaria que se tiene que administrar cuando se identifica un cuadro o un episodio de crisis psicológica. Uy, Víctor. Te encanta. Palabras más, palabras menos, ahí andamos. Te encanta. ¿Quieres que hagamos el glosario de qué tamaño? Pues mira, una enciclopedia, hay unas 500 páginas, vemos. A ver, dímelo mundanamente, ¿qué es lo rescatable de eso? Bueno, cuando digo intervención psicosocial, me refiero específicamente a esto, que no es una intervención psicológica, no es una intervención clínica per se, por sí misma, o al 100%. Por lo tanto, la puede realizar cualquier persona que lo sepa hacer y que se puede llevar a cabo en cualquier contexto, no solamente clínico. Es decir, un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos lo puede llevar cualquier persona, aunque no sea psicólogo. Es correcto. Un sacerdote, un policía, un bombero, un padre de familia, un docente, quien sea. Quien sea, ok. Y lo ideal también es que, te digo, que cierto personal que es altamente probable que esté expuesto a crisis, pues lo debería llevar. Es correcto, así es. Bien. ¿Qué más podría rescatar de esa definición supercientífica? Para no meternos tanto en el rollo de los niveles de prevención y cuál es la diferencia entre la prevención primaria, secundaria, terciaria y estas cosas, que tal vez más adelante en otro episodio lo podamos mencionar, nos referimos a que es una intervención pues preventiva. Esto suena muy raro porque intervención, prevención, pero es una intervención preventiva en el sentido de que lo que buscamos prevenir es el desarrollo de psicopatología. Okay. O enfermedad mental, ese término ya está en nuestro glosario. Sí, si no sabes qué es psicopatología, regrésate unos cuantos capítulos ¿Cómo te atreves? Sí. Sí, ahí está en tu glosario. Revísalo. Y, prevenir el desarrollo de psicopatología por la crisis o prevenir la muerte por suicidio. Ok. Sí, porque en la emisión pasada ya se hacía referencia a que una crisis puede terminar en suicidio. Es correcto. Entonces, por esto es una intervención psicosocial, es decir, que no es clínica al 100%, tiene componentes clínicos, más no es clínica, que puede ser llevada por cualquier persona que esté entrenada en ello, en cualquier contexto, es decir, puedes hacer primeros auxilios psicológicos en la calle, en tu oficina, en la escuela, en un salón de clases, en tu casa, en el taller y en la oficina, ahí puedes hacer tu primer auxilio psicológico. No necesariamente tiene que ser en un contexto clínico, en tu consultorio o en el hospital, no necesariamente. Muy bien. Y que previene esto y que la intención pues es que se otorga solamente y exclusivamente cuando encontramos un episodio de crisis. Okay. Es como, por ejemplo, los primeros auxilios médicos no los aplicas en cualquier situación. No haces RCP a alguien que no necesita RCP, no le das respiración de boca a boca a alguien que no lo necesita. Sí, o sea, no le das RCP a alguien que estornudó. Ándale, por ejemplo. No tiene sentido, no es congruente. Sí, tiene todos, dele respiración de boca a boca, porque pues no. Y en este caso es lo mismo con los primeros auxilios psicológicos. No deberías darle primeros auxilios psicológicos a alguien que no está en crisis, básicamente. Muy bien. Mira, vamos a hacer esto breve. Recordemos que este podcast pues no te va a formar a ti como alguien que ya tuvo un entrenamiento, ¿ok? Es correcto. Pero sí podemos dar tal vez información acerca de qué lleva o cómo es el proceso de los primeros auxilios psicológicos. Ok, pasando a esto, el primer paso de estos PAP implica hacer un contacto psicológico. Que como bien decías, no significa que guardes el número de teléfono de tu psicólogo en la agenda del teléfono. Así es. Eso no es el contacto psicológico. ¿Qué sí es el contacto psicológico, Víctor? Bien, bueno, como dices, el contacto psicológico es el primer componente. Son 5, por cierto, son 5 componentes los de los primeros auxilios psicológicos. Aquí dependiendo como la fuente que revisen, el modelo y demás,
Porque al ser una intervención psicosocial de repente hay criterios ahí medio laxos. Entonces tú puedes buscar en internet y seguramente te van a salir 6 modelos, 6 formas de primeros auxilios psicológicos. Ahí vemos, depende mucho como de la estructura y la eficacia que han reportado. Nosotros estamos hablando del modelo de SLAQ, el modelo de 5 componentes de primeros auxilios psicológicos de SLAQ. Si así lo quieren buscar. Ajá, ahí les va a salir los 5 componentes. ¿Por qué este y no otro? Si bien hay bastante controversia en relación a la efectividad de los primeros auxilios psicológicos como intervención psicosocial en general, o sea, no este modelo en particular, es un modelo que sintetiza la resolución de problemas o el entrenamiento en resolución de problemas, que esto es un modelo terapéutico, la terapia de resolución de problemas. El modelo de SLAQ lo que hace es rescatar algunos elementos clave, sintetizarlos y llevarlos para el apoyo en crisis. Algunos estudios en otros países, porque pues aquí todavía no se ha dado tanto, ¿verdad? O yo no he revisado, no sé si existan. Que esperemos que se vayan dando. Ajá, yo no me he encontrado con alguno, pero en otros países la simplicidad que tiene este modelo y la estructura que tiene, pues resulta más efectiva que otros modelos, que son a lo mejor un poquito más complejos, tienen más componentes. Su entrenamiento es distinto, cuestiones de este tipo. Ok, exhortamos a los oyentes, a los escuchas que estén haciendo una investigación o que quieran hacer una y que no tengan tan definido el tema, que hagan una acerca de los primeros auxilios psicológicos. Así es, su efectividad a lo mejor comparando modelos, pon tú. Bien, regresemos entonces. Sí. De estos 5 pasos o de estos 5 componentes... El primero es el contacto psicológico. ¿Qué implica el contacto psicológico, Víctor? Básicamente, los que son psicólogos o están estudiando psicología podrán conocer este concepto de rapport o podrán identificar estas cuestiones como del acercamiento psicológico que se da con el rapport. No es necesariamente lo mismo, pero van de la mano. Ok. Y para los que no son psicólogos o no están estudiando psicología, ¿qué sería? Es esta habilidad, porque sí es una habilidad, de poder conectar con la otra persona. O sea, esto es extremadamente tautológico, pero poder conectar psicológicamente con la otra persona. Esto implica tener la capacidad de hacer que el otro confíe en ti. Ok. Para poder llevar a cabo todo el proceso que sigue. Que hago hincapié de nuevo a esto de habilidades, a esa parte del entrenamiento, y es que necesitan ejercitarse. Es correcto, son estrategias técnicas de alguna manera. Uh-huh. Entonces, ese es el primer componente que de alguna manera implica establecer un puente o un vínculo entre la persona que va a asistir y la persona que está en crisis. Y una vez que se construye ese vínculo, no se suelta durante toda la intervención y es como el soporte de todos los primeros auxilios psicológicos. Excelente. Y que esta crisis, como se había dicho, esta intervención en crisis, pues puede durar un buen rato. Sí, dependiendo de la crisis, dependiendo del contexto, dependiendo de un montón de variables, nos puede tomar algunos minutos u horas, dependiendo de cómo funciona esto. ¿Qué tantas horas te ha tocado a ti, Víctor? Híjole, yo creo que la más extensa, unas 6 horas. 6 horas. 6 horas. Muy bien. Lo que quiere decir entonces que si vas a hacer intervención en crisis, si vas a hacer PAP, pues tienes que estar consciente de que puedes durarte un muy buen rato. Sí, es correcto. Sí, ahí ya depende de muchas cosas, pero es cierto. Que como bien dices, te puede durar minutos y dices, ay, mira, en corto la saqué. Ajá. También puede durar bastante tiempo y que esto no tiene también algo que ver con si fue buena o mala. Sí, no, eso es bastante debatible. Tiene que ver con si cumples los objetivos o no. Ok. Que por cierto, no sé si los comentamos, igual los comentamos al final, los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. No, sí los comentaste, pero ¿sí? A ver, repítelos de una vez. Pero sí se comentaron. Esta intervención implica proporcionar apoyo a la persona, que por ahí va el contacto psicológico, reducir la mortalidad del potencial riesgo suicida y enlazar con recursos de ayuda a la persona para favorecer la resolución de su crisis. Sí, entonces sí se había comentado, porque hasta lo retomamos con lo del suicidio. Fíjate, es que a tu tío ya se le va la memoria. Sí, ya. Desorganización cognitiva, fíjate. Pero bueno, entonces ese es el primer componente. Evidentemente hay todo capítulos enteros de contacto psicológico en relación a la teoría, estrategias, habilidades, técnicas, pero de manera simple
y mundana y vaga para este episodio, eso es contacto psicológico. Muy bien. Y nuestro segundo paso, nuestro segundo componente implicaría que hay que analizar y hay que explorar las dimensiones del problema. Es correcto. Esto también es un tema larguísimo, es algo extenso, pero a ver, en resumidas cuentas, ¿qué implicaría esto? Básicamente implica dimensionar el problema de la persona. El problema de crisis o el evento de crisis, ¿a qué áreas o esferas está impactando? Está impactando más en lo cognitivo, más en lo somático, más en lo emocional, en lo conductual. Y ahí, por ejemplo, en las dimensiones del problema, en el análisis de las dimensiones del problema, aparte de poder como extenderlo y dimensionarlo, es ahí en donde se evalúa la mortalidad. Ok. Sí, y como se mencionaba en la emisión pasada, también en cómo nos relacionamos con otros. Es correcto, así es. Pero básicamente este componente ayuda a perfilar el problema de crisis de una persona. Ok. No sé si, mira, creo que esto es suficiente. Porque sí. Meternos a más, porque como les decimos, cada uno de estos pasos, cada uno de estos componentes, pues tiene muchísima teoría de fondo. Y todavía el doble de práctica. Y todavía el doble de práctica, entonces ahí está para que medio lo sepan. Sí, que el primero se llama contacto psicológico, va para esto, el segundo implica dimensionar el problema o analizar sus dimensiones. Bien, el tercer componente implicaría que hay que buscar posibles soluciones ante estos problemas que exploramos. Es correcto. Si yo ya perfilé los problemas, si yo ya los dimensioné, más o menos entiendo cómo está el problema de crisis y por lo tanto puedo activamente con la persona en crisis buscar o explorar posibles soluciones. Esto implica saber, ante este problema de crisis, qué ya has intentado o qué podemos construir ahora para seguirnos moviendo, para seguir enfrentando. Entonces, la exploración de las posibles soluciones es eso, qué ya has hecho y que evidentemente no ha funcionado porque sigues en crisis y qué te falta por hacer y juntos explorar potenciales formas de resolución. Que eso sería importante, ¿qué podemos hacer juntos? Es correcto. Implica, pues todo un proceso de acompañamiento, no solo es mi responsabilidad como asistente, ni tuya como persona en crisis, sino es juntos. Muy bien. Nuestro cuarto componente, por si los van anotando, miren, ahí va el cuarto, es realizar una o varias acciones concretas. Es correcto. Esto implica que una vez que ya perfilamos el problema, lo dimensionamos, exploramos las posibles soluciones y en ese punto ya más o menos dijimos, ok, estas opciones sí son viables, estas opciones sí funcionan ahora, esto que hemos construido juntos puede ser la mejor opción o las mejores opciones, pues ahora es hacerlo. Entonces, el punto de la acción concreta es llevar a cabo pasos pequeños, por muy pequeños que sean, no importa, pero implica hacer algo. Ya lo decíamos el episodio anterior con la teoría de la crisis, que básicamente la persona en crisis pues se queda inhabilitada en el afrontamiento. Entonces, hacer cosas muy pequeñas, por muy, entre comillas, insignificantes que puedan parecer, pues ya implica activar el afrontamiento de la persona, ¿no? Entonces, desde llamarle a otra persona, desde buscar un número telefónico y enlazar, desde solicitar el apoyo de otra persona, ya desde eso ya implica tener acciones concretas. Bien, es decir, insistimos, reactivar el afrontamiento. El afrontamiento, es bien. Correcto. Y nuestro último componente, nuestro último paso, implicaría pues verificar los datos de contacto y establecer un convenio con esta persona para encontrarse posteriormente. Es correcto. Este último componente se llama seguimiento e implica esto que acaba de comentar Alejandro, tener los datos de contacto e identificación mínimos necesarios para poder contactar con la persona en lo posterior. Los primeros auxilios psicológicos pareciera que culminan en ese momento, pero en realidad terminan o se cumple su circuito de retroalimentación hasta que nos encontramos de nuevo para un seguimiento. Y en ese seguimiento verificamos si sí pudimos resolver o atender las necesidades inmediatas, si la acción concreta fue la indicada, si nos hacen falta explorar posibles soluciones o hay que enlazar a otros recursos, diferentes circunstancias, ¿no?
Pero tal cual el seguimiento implica eso, tener los datos suficientes para poder encontrarnos de nuevo, ya sea vía telefónica o de manera presencial. Y a lo mejor algo que es importante en estos 5 componentes es que el primero que comentamos, que si usted revisa sus notas en este momento, es el contacto psicológico. Ese es un componente transversal, es decir, que ocurre en todos los demás componentes. Okay. Siempre está presente en la intervención. Y algo que es importante con este es que siempre vamos a buscar que la persona hable, o que la persona verbalice más bien. Durante todos los componentes es prioritario que la persona esté verbalizando lo que ocurre. O sea, lo que estoy diciendo es, en una intervención de primeros auxilios psicológicos, quien tiene que hablar más es la persona en crisis. Porque esto responde al principio de reorganización. Si la persona se desorganizó cognitivamente y está en crisis, el que pueda verbalizar los eventos, las soluciones y demás, favorece la reorganización cognitiva. Entonces ese es un elemento importante que empieza desde el contacto psicológico y acaba en el seguimiento. Bien, hasta este punto, según yo, todo se entendió. Más bien habría que también dar algunas puntualizaciones, si tú quieres, acerca también de qué no hacer. Ok, bien. Tipo, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, tengo a alguien así en crisis? Ajá. Y tal vez yo empiezo a decirle, mira, lo que te está pasando no es tan grave. Tú estás bien o basta, ¿sabes? Ajá, sí. Este tipo de frases que generalmente se hacen intentando, no sé si motivar, intentando tal vez intentando darle ánimos a la otra persona. Es decir, son verbalizaciones, como tú dices, que hacemos tal vez bien intencionados. Sí, es correcto. Esto como de decirle a una persona, no te preocupes, todo va a estar bien, no es para tanto. No es para tanto, uy. Implica, número 1, nadie sabe si todo va a estar bien. O sea, para igual, empezar. Número 1, igual y la vida de la persona a partir de ese momento va a ir peor, ¿no? Sí. Entonces, pues no podemos decir eso, como de todo va a estar bien, no te preocupes, pues no sabemos. Entonces, no podemos decir cosas que no sabemos, que no tenemos la certeza de si van a ocurrir o no. O esto de no es para tanto, como intentar, motivar, animar. No sé cuál sea bien la intención de estas verbalizaciones, pero lo que hacen es invalidar la experiencia de sufrimiento de la otra persona. Ok, ¿pueden sacar su libreta para el glosario, por favor? Listo, creo que ya la sacaron. Tú ya en maestro de primaria. Saquen su libreta, por favor. Bien, Dictado. a ver, aquí va a estar en el pizarrón. Bien, ¿qué implica invalidar? Esto es bien importante. Invalidar, híjole, para este contexto implica no reconocer, mira, ¿para qué yo le voy a dar vueltas? No hacer válido el sufrimiento de alguien más. ¿Por qué decirme no es para tanto me resultaría invalidante? Porque de alguna manera te estoy diciendo que hay cosas peores o más graves u otras en general que sí merecen el malestar, que sí merecen el sufrimiento, pero esta que te está ocurriendo a ti, no. Sí, que eso no implica que yo me vaya a dejar de sentir así. Es correcto. Ajá. O sea, el sufrimiento individual es real, puede ser intenso, puede ser complicado, pero es una realidad individual. Entonces no podemos invalidarle a las otras personas con es que estás exagerando, no es para tanto, ahí vas con tu drama, etcétera. O sea, estamos quitándole validez al sufrimiento de alguien más. Sí, hacer como que, ay, mira, no importa lo que tú estés sintiendo. Es correcto. Entonces eso no lo podemos hacer. De hecho, hay que validar la experiencia de dolor de las personas, porque eso también puede tener algún efecto terapéutico, aunque esto no es una intervención terapéutica. Es decir, puede aliviar un poco o reducir la tensión en la otra persona. Sí, porque si no, además se le puede hacer como esta carga de me siento mal y además... Resulta que estoy exagerando, que no es para tanto. Entonces se incrementa el malestar, de hecho. Es correcto. Sí, porque de algún modo también reduce la carga cuando validas. Tal cual. Y eso va de la mano con el contacto psicológico, por ejemplo. Otra cosa que no debemos hacer es que a lo mejor tú me empiezas a contar lo que te ha pasado y yo digo, ok, esto es una crisis, voy a empezar y demás.
Y en cuanto comenzamos, yo te digo, ay, sí, fíjate que a mí también me pasó algo similar el año pasado. Yo me la pasé muy mal, pero yo lo pude resolver de esa manera. Porque yo soy una persona muy fuerte, porque bla, 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 bla. Y tu tío no se calla. Y ahí lo que pasa es que yo ya no te estoy dejando verbalizar a ti, yo ya no te estoy dejando hablar a ti y ya estoy hablando de mí. Sí, y lo cual, pues, de inicio, no estás permitiendo que la otra persona se organice a través del discurso, a través del lenguaje. Es correcto. Que era lo que hablábamos hace, ¿qué? ¿10 minutos? Tal vez menos, ajá. Para reorganizar a la persona. Entonces yo ya le estoy obstaculizando la reorganización cognitiva. Y número 2, pues tú no estás en crisis, o sea, tú... Un candadito nos vamos a poner. Tú estás ahí para escuchar, tú estás ahí para recibir la información de la otra persona. Por lo tanto, tu rol es más, escuchar, no hablar, no interrumpir, no contar tu historia, pues. Lo que importa en ese momento es la otra persona. Correcto. Qué bonita frase te acabas de aventar. Ajá. ¿Sabes? Esta va de 3 puntos. A decir, sí, cuando estás haciendo pap, lo importante es la otra persona. Súper sí. Una playera que diga. Así es. Las vamos a mandar a hacer. Ustedes digan si estarían dispuestos a comprarlas. El punto es monetizar todo. Es correcto. Y si no, mira, tú y yo nos las ponemos y ya. Bien. Esos serían, algunos aspectos. ¿Ubicas alguna otra cosa que no se debería hacer en primeros auxilios psicológicos? Mira, creo que esas serían las más importantes. Sí, yo estoy de acuerdo. Parece que son las más importantes. Una que creo que es muy obvia, ya nomás por aventar otra, pues es que no lo dejes a la mitad. Ok. Sí, como de, uy, chavo, pues es que yo nomás tenía 1 hora de tiempo, ahí nos vemos, cuídate, pues no. No se puede dejar a la mitad una intervención de este tipo y tampoco se puede pasar la bolita a alguien más. Como de, ay, mira, yo ya no pude, pero aquí mi compañero te va a seguir acompañando, pues no. Si tú empezaste, tú terminas. Bien, mira, qué bueno que lo dices, porque recordemos que no hay nada obvio. Es correcto. Bien. Sí, así de, ay, pues tampoco le puedes pegar a tu persona en crisis. Ajá. ¿Pareciera obvio? Sí, pero mira, esto es porque ya ves que luego es como que, ay, está en crisis, hay que darle sus cachetadones. Uy, México, mi México precioso, sí, es correcto. Mira, qué bueno, yo estaba dudando si decirlo o no, pero dije, Sí, somos muy así, fíjate. También pensé, creo que es muy obvio. Que no le pegues a tu consultante, que no le pegues a la persona en crisis. ¿No es tu consultante la persona en crisis? Sí, no le peguen a la gente. En cualquier contexto, no le peguen a la gente. Sí, pareciera que la lógica de quienes hacen esto es, si está desmayado, no se puede desbordar. Excelente. Ajá, sí, no hagan eso, es complicado. Es como, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero me acordé ahora, cuando los niños se privan, ves que a veces lloran tanto que como que se empiezan a ahogar y se ponen todos morados. Y alguien dice, claro que sí, voy a violentar a este niño en este momento para que salga del estado de privación. No, señora, no haga eso. Lo mismo con la crisis. Es que no deja de llorar, es que está diciendo que se quiere morir, y ahí vas y cachetadón o cosas de este tipo. Pues no es lo indicado. Me acuerdo que cuando yo estaba, aquí mira, chisme en un momento. Porque mira, si hay algo que se ha vuelto importante en este podcast, es el chisme. Uy, súper sí. No por nada, desde la primera emisión dijimos que era parte de nuestras materias. Chismología 1 y 2 lo llevamos en la facultad, sí o sí. Exentos estuvimos. Pero me acuerdo que cuando yo estaba en entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, a una de las instructoras, yo le preguntaba, o sea, yo le decía, yo sé que la respuesta es no, pero es válido golpear a alguien estando en un estado de crisis. Y pues, su respuesta fue verme juzgonamente y decirme, pues no, ya sabes que no. Y yo se lo comentaba porque en algún momento cuando yo estaba liberando prácticas profesionales, yo estaba en una clínica, en una comunidad y bueno, serie de cosas. Uh-huh. El chiste es que había una persona, en ese momento yo no tenía ni idea de que, esto es una crisis, claro que sí, porque pues, te mandan a hacer prácticas muy precariamente, quiero decir. Y porque como lo dijimos, en la facultad, si bien llevábamos la materia, no llevábamos el entrenamiento. Es correcto, y que en ese semestre todavía ni la llevaba, o sea, ahí andaba yo, fíjate. Entonces, una persona tuvo como un tipo de crisis psicótica, iba acompañado de su hermano, y entonces esta persona empezó como a... Te dije que agarraras las gallinas y no sé qué, ahí en el consultorio, ¿no? Y entonces yo estaba como, ¿qué está pasando aquí? Cuéntenme más, ¿no? Entonces, tráiganme una.
Y su hermano, pues creo que ya era una situación como muy reincidente. Y lo que él hizo fue como... porque yo dije, ok, necesitamos calmarnos todos. Y porque esta persona estaba iracunda por las gallinas, ¿no? Y no había ninguna gallina en ese momento ahí. O sea, sí había en la calle porque les digo, era una comunidad, pero no en el consultorio. Entonces, pues mi estrategia iba a ser como yo inventándome qué hacer, calmar a la gente, ¿no? Y lo que hace él, dice, no, doctor, no se preocupe, porque así te dicen allá. Y lo que hace es que le suelta un puñetazo en la cara, lo tumba, y en cuanto, no se desmaya ni nada, pero se marea, y en cuanto se recupera, ya estaba bien otra vez, ¿no? Y de ahí venía mi pregunta, y me dice, pues tú no le pegues a nadie, intenta que nadie le pegue a nadie. Sí, porque además te metes en rollos legales, ¿no? Sí. Entonces, regla de vida, no golpeen a la gente nunca. Y puede ser muy obvio, como decías, pero pues igual mencionarlo. Bien. Los invito, si pudieran enviar sus memes con la cara de Víctor y el cuerpo de Squirtle diciendo, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ese va a ser el meme. Sí soy, fíjate, sí soy. Pero, esa es una situación bien importante. Qué bueno que lo comentas. Sí, eso de cuando eras un Squirtle. Ahorita ya eres un Blastoise de la psicología. ¿Cómo se llama el del medio? Creo que soy más el del medio. ¿Squirtle? Es el que tiene como espirales aquí en las mejillas. ¿O me estoy confundiendo? Pues. Tú voy a decir que sí. Vamos a decir que yo preferiría ser otro. ¿Qué tal un Mudkip? Mira, ni tengo idea de qué me estás diciendo. Porque su tío ya está grande. Yo nada más conozco los Pokémons. Mira, yo ya tuve un debate en mi Instagram. Pero bueno, ya basta de este chisme. Entonces, eso es importante. Recordemos entonces que los primeros auxilios psicológicos son un protocolo. No es solamente hacer que la gente se calme, no es solamente acompañar a alguien y ya. Es un protocolo, tiene un método, tiene una forma de hacerse, que tiene estos 5 componentes que acabamos de mencionar: hacer contacto psicológico, analizar las dimensiones del problema, explorar posibles soluciones, llevar una acción concreta y plantear un seguimiento. Bien. Yo voy a tomar eso como tu resumen. Super, es mi resumen, así es. Bien, yo voy a concluir diciendo que, más bien repitiendo esa información, que puedes tomar tú un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos sin ser un personal de la psicología. ¿Es correcto? Que idealmente, si tu trabajo te implica que puedes estar en contacto con personas en crisis, deberías de tener un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Sería lo ideal. Es como que sí es complicado en nuestra cultura. Digo, si nos cuesta mucho trabajo capacitarnos en primeros auxilios médicos, que también sería lo ideal que todos lo supiéramos hacer, pues todavía un poquito más complicado en primeros auxilios psicológicos, pero sí es ideal si a lo mejor tu contexto profesional o tu contexto natural también puede ser, te lo solicita. Sí, o sea, entiendes, por ejemplo, que si vas a ser paramédico, lleves primeros auxilios médicos. Yo creo que si tu profesión, si lo que sea que ejerzas te implica que puedes tener crisis psicológicas cercanas o que tú puedas estar en contacto con ellas, pues mira, lleva también tu entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Es correcto, sí. O por ejemplo, es que inclusive yo creo que cada vez es más común que cualquier profesión esté en acercamientos con crisis. O sea, vemos, porque pues no siempre. Por ejemplo, en los últimos años que nos ha tocado capacitar a personal, pues ya son que si tus docentes, que si personal administrativo, obviamente paramédicos, personales, en este caso la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público, los policías, o sea, muchos que obviamente están expuestos a crisis. Y pareciera que los que menos se capacitan son los psicólogos, porque no sé, esta es una hipótesis mía, igual y los psicólogos pensamos que ya por ser psicólogos ya se puede, ya sabemos hacerlo y pues no siempre. Mira, qué bueno que mencionas de los docentes, porque luego es que tienes instituciones de, ¿qué te diré? 300, 400 alumnos. Y tienes 1 o 2 psicólogos para toda la institución y de repente es imposible también para el personal de psicología dar abasto, sí, ¿cómo te atreves? Sí, es cierto. Y ahí ya te echan la mano los docentes, por lo menos en situaciones de crisis. Y ya si se requiere terapia para la crisis, ver si se puede hacer en ese contexto y si no, que los psicólogos o las psicólogas pues tengan la capacidad o la facilidad de referir a otros lados. Correcto. Sí, porque te digo, vamos a repetir esta información, no porque no seas psicólogo,
no puedes tener un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Es correcto, cualquier persona. Bien, vamos a dar nuestros anuncios. El comercial. Ajá, que yo creo que aquí, antes de dar redes y todo esto, como bien lo acabas de mencionar, como institución se da una capacitación en el entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. ¿Podrías explicarnos un poquito más acerca de esto? Sí, nosotros cada año, desde que empezamos a ver cómo es la vida aquí en este mundo, pues vimos la necesidad de tener entrenamiento al respecto. Y nosotros cada año tenemos una generación de entrenamiento en primeros auxilios psicológicos en donde recibimos básicamente a cualquier persona que necesite o que requiera entrenarse. La mayoría de nuestros participantes pues normalmente son psicólogos porque pues es como el círculo que nos sigue. Pareciera hasta lógico, decíamos. Ajá, y vieras qué complicado es, que mira, sí lo sabes, pero bueno, el entrenamiento en psicólogos. Pero, cada año nosotros intentamos abrir una generación nueva para entrenar a personas en primeros auxilios psicológicos. Es un entrenamiento que dura un año, es un entrenamiento intensivo. Y a veces, seguramente las personas que ya se han entrenado al respecto y nos están escuchando van a decir, sí, señora, sí es de esa manera, porque un año tampoco es suficiente para entrenarte en esto. O sea, eventualmente vamos a aventarnos en crisis, vamos a aventarnos a una intervención en crisis, nos va a pasar si nuestro contexto profesional nos mueve para allá. Y pues bueno, esa es como la intención. Es un entrenamiento, les digo, que dura un año, es intensivo y básicamente la metodología que tiene ayuda a instalar o a potencializar las herramientas y las estrategias que se requieren sí o sí, de manera obligatoria, para hacer primeros auxilios psicológicos. Sí, que no crean que es un año de ir de diario. O sea, sí, no. O sea, calma, tampoco. Pero es que una vez al mes. Una vez al mes, pero todo el día. Ajá. Tienes que quebrarte emocionalmente, pero sí, dura todo el día, pero es una vez al mes. Así de que entras en la mañana como a las 9 y sales en la noche ya... destruido. Sí, porque recordemos pues que son entrenamientos, que son entrenamiento en habilidades y que esto requiere pues practicar. Es correcto. Y entonces no crean que ese entrenamiento en PAP solamente es ir y escuchar y ay, sí, nos están dando clase. Pues no, es irte a exponer, ir a intervenir, ir a hacer. Hacer básicamente. Esa es la parte fundamental. Para aprender a hacer primeros auxilios psicológicos, los tienes que hacer. Bien, actualmente, a la fecha que se esté publicando este capítulo de La Ciencia del Depende, hay un grupo activo. ¿Es correcto? Entonces, más bien estén pendientes a inicios de año para cuando salga la convocatoria de la siguiente generación. Es correcto. Y que de todos modos les digo, el proyecto es como que se abran cada año. Entonces, a lo mejor usted está escuchando esto en ¿qué? ¿2023? Y pues fíjese si ya se abrió, si no, si a lo mejor el 2024, si no se nos acaba el mundo antes. Ya ahí veremos. Pero es cierto, es correcto. Ahí síganos en nuestras redes sociales para que lo puedan identificar. Las redes de CEINSER, Centro Integral de Servicios Psicológicos. Sí, es decir, si tú estás escuchando esto cuando recién sale, que debería estar saliendo en octubre del 2020. Mediados de octubre, es correcto. Pues implicará que no hay ninguna convocatoria. Todavía, pero estén a pendientes, les digo, a inicios de año para ver si se abre otra. Es correcto. Y también, bueno, sí. Que esperemos que sí. Ojalá. Y también, si usted nos escucha en otro lugar, por lo menos de la República Mexicana o fuera de Morelia, también sepa que si usted, no sé, es una escuela, es una institución, es una empresa, es un hospital, es un lo que sea, puede escribir al Centro Integral de Servicios Psicológicos y solicitar que se lleve el entrenamiento al lugar en donde usted vive. Entonces, a lo mejor usted vive, ¿qué te gusta? En Cancún, voy a decir. Alguien de Cancún, por favor, llévenos. Y entonces se arma un grupo, te digo, puede ser de la institución o puede ser un grupo de lo que sea, la Cruz Roja, no lo sé. Y con todo el gusto del mundo, ese entrenamiento se puede llevar con las mismas modalidades, con las mismas características a ese espacio, y que para que pueda ser llevado a cabo como tal. Excelente. Sí, porque realmente no son tantas instituciones las que brindan este entrenamiento. Sí. Dejémoslo en muy pocas,
Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Que si el entrenamiento sirve o no, eso ya nosotros no lo vamos a comentar, no lo sabemos, pero son muy pocas, es correcto. Y bueno, ya comentamos que la formación en la carrera pues no es lo suficiente por evidentes razones de la carrera, no porque sean malas las universidades, o sea, en relación a este tema, a esta asignatura, pero por eso es importante el entrenamiento. Sí, estamos hablando también pues que son entrenamientos de todo el día. Y no puedes tú tener un entrenamiento así de, ay, sí, esta clase cada... Sí, ¿sabes? no. Porque, pues, es más complicado. Sí, la currícula no te da para empezar. Es correcto. Te necesitas, yo creo, toda una carrera en psicología de la emergencia. Vemos. Sí, entonces también si tú tomaste esta materia en la facultad, tampoco creas que ya es como, hoy sí, ya es suficiente, voy a ir a intervenir en crisis. Sí, o sea, hay teoría, qué padre, pero... No es entrenamiento. No es suficiente, sí. Y eso es importante. Por ejemplo, tenemos una de nuestras compañeras en el hogar laboral que dice siempre que es mejor que sí o sí, en este caso si eres psicólogo, probablemente lo más probable es que sí te toque una crisis eventualmente, en el contexto en el que estés. Aunque sea psicólogo organizacional, psicólogo educativo, ya porque sea psicólogo, la gente va a decir, ay, esto es una crisis, háblenle al psicólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí o sí, pues nos va a tocar en algún momento y es mejor que sepas qué hacer y que te toque a que te toque y que no sepas qué onda, ¿no? Es mejor. Muy bien, vamos a dar nuestras redes. Sí, nos pueden en las plataformas de audio, si usted está escuchando esto ya en una plataforma de audio, pues ya sabe cómo encontrar esto. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor y en YouTube, básicamente. Y en cuanto a redes sociales, en donde nos pueden seguir, ¿cuáles son? Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y al correo de lascienciadeldepende@gmail. Es correcto. Acuérdense, es la ciencia del depende. Así es. Pueden seguir ahí mandando correos sobre mi voz. Preferentemente no. Cesen y desistan, paren. Pero de lo que ustedes quieran mandar un correo, ahí ya lo vamos checando. Y también nos pueden seguir en CEINSER Morelia, el Centro Integral de Servicios Psicológicos, que es el proyecto más grande al que pertenecemos Alejandro y yo. En Facebook como Comunidad CEINSER y en Twitter e Instagram como CEINSER Morelia, básicamente. Muy bien, ahí pueden estar al pendiente de si se abren entrenamientos, si se abren cursos, si se abre lo que sea. Ajá, en las redes de nuestro podcast, no, nomás va a haber información del podcast. Sí, puro del podcast. En CEINSER, ahí, harto proyecto ahí. Uh-huh. Ahí sí. Y también recuerden que si tienen la necesidad o conocen a alguien que esté buscando recibir atención psicológica, pues lo puede hacer en el Centro Integral de Servicios Psicológicos de manera presencial o virtual. Excelente, pues creo que sería todo por el día de hoy. Es correcto, con esto hemos terminado. Hemos concluido. Ojalá sí tengan su glosario, sí tengan ahí sus anotaciones. Sí, que igual y dices, creo que sí debería empezar a hacer el glosario. Pueden volver a escuchar todas las emisiones pasadas para irlo completando. Algo así como un álbum de estampitas. Dicen, ya tengo la palabra del día. Excelente. Porque ya se les dijo, examen va a haber. Ya veremos. Algún día. Muy bien, por nuestra parte esto es todo. Recuerden que esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que sabe que el contacto psicológico no es el que se guarda en la agenda de tu teléfono. Si no entendieron ese chiste, vuelvan a escuchar todo el podcast. Como se atreven. Sí, ajá, es correcto. Ya me enojé. Bye.